El rey Salomón, uno de los nombres más reverenciados en la historia de Israel, es celebrado como el gobernante más sabio que la nación haya conocido. Bajo su liderazgo se erigió el primer templo de Jerusalén, una obra monumental que dejó una marca indeleble en el corazón del pueblo israelita. Sin embargo, hay un enigma que sigue fascinando e intrigando. En su vejez, Salomón comenzó a volverse hacia la adoración de otros dioses. La gran duda que persiste es: ¿terminó su vida alejado de la fe que una vez profesó, o en algún momento logró regresar a la devoción al único Dios verdadero que lo había guiado durante gran parte de su trayectoria? Descubriremos todo en el video de hoy. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Vamos allá. La coronación de Salomón fue un hito en la historia bíblica, simbolizando la transición del trono de David a su hijo. La historia de su ascensión está detallada en los libros de Primer Reyes y Primer Crónicas. Salomón, hijo de David y Betsabé, también era conocido como Jedidías, que significa amado por el Señor, un nombre dado por el profeta Natán. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre su infancia y juventud, se cree que Salomón comenzó a gobernar alrededor de los 18 años. Su coronación no solo garantizó la continuidad de la dinastía de David, sino que también marcó el inicio de un periodo de notables conquistas y expansión. Salomón se destacó por su sabiduría excepcional, un don que recibió de Dios en un sueño. Dios ofreció a Salomón una elección única. Podía pedir cualquier cosa que deseara. En lugar de optar por riquezas, larga vida o la derrota de sus enemigos, Salomón hizo una elección sorprendente y pidió sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Impresionado con esta elección, Dios concedió a Salomón una sabiduría sin igual, haciéndolo famoso por sus decisiones justas y soluciones acertadas. Además, Dios le otorgó riquezas, bienes y honores que ningún otro rey había tenido. Salomón gobernó Israel durante 40 años, y su reinado estuvo marcado por una gran expansión y prosperidad. Su territorio era extenso y su corte bien estructurada y organizada. Modernizó su ejército con carros de batalla y caballería, construyó nuevas carreteras y fortalezas para proteger las rutas comerciales. Además, Salomón se destacó como un astuto comerciante, controlando esas rutas y estableciendo puntos estratégicos que generaron grandes ganancias, llevando a su reino a un periodo de gran prosperidad. Salomón también se destacó como un hábil diplomático, utilizando sus matrimonios estratégicos para asegurar acuerdos ventajosos para su nación, lo que ayudaba a evitar amenazas militares. Durante su reinado, realizó varias construcciones significativas, siendo la más notable el Templo de Jerusalén. Este templo fue erigido para albergar el Arca de la Alianza, cumpliendo el sueño de su padre, David. La construcción duró 7 años, y además del templo, Salomón construyó varias otras estructuras importantes, como una sala para su trono, donde realizaba juicios, y una residencia para la hija del faraón, una de sus esposas. Su propia casa también fue una construcción grande e impresionante. Sin embargo, a pesar de su gran sabiduría, Salomón cometió algunos errores notables. Impuso al pueblo una pesada carga de trabajo y altos impuestos. El error más controvertido de sus acciones fue su práctica de la poligamia. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de estas esposas eran de pueblos extranjeros que adoraban otros dioses, y ellas introdujeron esas creencias entre el pueblo de Israel. Con el tiempo, esto llevó a Salomón, en su vejez, a practicar una adoración mezclada que incluía no solo al Dios de Israel, sino también a otros dioses. En el libro de Primero Reyes,
capítulo 11, versículo 4, se relata que, en su vejez, el rey Salomón desvió su corazón hacia la adoración de otros dioses, no permaneciendo fiel al Señor como lo había hecho su padre David. Este desvío espiritual plantea una cuestión intrigante. ¿Murió Salomón aún en la idolatría o tuvo un momento de arrepentimiento y regresó a la fe en el único Dios verdadero que lo había guiado durante gran parte de su vida? Aunque el texto de Primero Reyes sugiere que Salomón podría no haberse arrepentido antes de su muerte, la Biblia no es clara sobre si murió o no en medio de la idolatría. Esto ha generado dos principales corrientes entre los estudiosos. Algunos creen que continuó en sus caminos erróneos hasta el final. Otros, sin embargo, defienden que Salomón podría haberse arrepentido en los últimos días de su vida, basándose en la idea de que el libro de Eclesiastés, escrito en la vejez de Salomón, refleja su reflexión sobre sus errores y arrepentimientos. Citan Eclesiastés 2:24-25 como una evidencia de ese arrepentimiento. Por lo tanto, no es fácil determinar si Salomón se arrepintió verdaderamente o no. La verdad es que solo Dios conoce el corazón de las personas y es Él quien decide quién será salvo. El pecado de idolatría de Salomón tuvo un impacto profundo y duradero sobre el reino de Israel, generando varias consecuencias significativas, como la división del reino que ocurrió tras la muerte de Salomón. La unidad del reino se rompió, resultando en su división en dos partes. Jeroboam, un líder que se rebeló contra Salomón, asumió el control del reino del norte, conocido como Israel, que incluía 10 tribus. Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con el reino del sur, denominado Judá, compuesto por la tribu de Judá. Esta división marcaría el inicio de un periodo de inestabilidad y separación para el pueblo de Israel. Hubo descontento popular, ya que la pesada carga de impuestos y trabajo forzado impuesta por Salomón generó un gran peso sobre el pueblo. Este malestar contribuyó a la insatisfacción generalizada y a la rebelión que, eventualmente, llevó a la división del reino. Además del aumento de las tensiones debido a la separación del reino, provocó intensos conflictos internos que debilitaron la cohesión entre las tribus. Las tensiones entre Israel y Judá aumentaron, resultando en inestabilidades políticas y sociales que afectaron profundamente a la nación. La erosión de la fe, provocada por las esposas extranjeras de Salomón que adoraban a otros dioses, trajo prácticas idólatras a Israel. La introducción de cultos y rituales paganos desvió al pueblo de la adoración al Señor, comprometiendo la pureza espiritual y la devoción que antes caracterizaban a la nación. Con el reino debilitado internamente, Israel se volvió más vulnerable a amenazas externas. Las naciones vecinas y los enemigos aprovecharon la fragilidad para atacar y explotar las debilidades de Israel, exacerbando la inestabilidad y la inseguridad. Estas consecuencias evidencian el impacto duradero de las malas decisiones de Salomón, reflejando cómo sus acciones afectaron no solo la estabilidad y la prosperidad de Israel, sino también su cohesión espiritual y política. Sin embargo, a pesar de los desafíos y fallos que marcaron sus últimos años, la misericordia divina no retiró el reino de Salomón por amor a David. Este acto de gracia subraya una lección profunda. Incluso cuando enfrentamos nuestras propias fallas y errores, siempre hay espacio para la redención y la transformación. La decisión de Dios de preservar el reino de Salomón, a pesar de sus imperfecciones, refleja un mensaje poderoso sobre el impacto duradero de nuestras acciones y la importancia de nuestras elecciones. El legado de Salomón es un testimonio de cómo, a pesar de las adversidades, podemos dejar una marca significativa y positiva
en la historia. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de aprender de nuestros errores, buscar redención y continuar contribuyendo a algo mayor que nosotros mismos. Al finalizar nuestro estudio sobre la vida y el reinado de Salomón, nos enfrentamos a una reflexión profunda sobre el legado que dejamos y el impacto de nuestras elecciones. Salomón, con toda su sabiduría y logros notables, también enfrentó errores y desafíos que moldearon el destino de su reino. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestra jornada no se trata solo de triunfos, sino de cómo enfrentamos y aprendemos de nuestras fallas. El reinado de Salomón nos enseña que el verdadero legado no se define únicamente por los momentos de grandeza, sino por la manera en que manejamos nuestras imperfecciones y buscamos la mejora continua. Nuestras elecciones, sean buenas o equivocadas, tienen el poder de moldear no solo nuestro propio destino, sino también el futuro de quienes nos siguen. Así, al reflexionar sobre la vida de Salomón, somos desafiados a considerar el impacto de nuestras acciones y decisiones. Es una invitación a buscar sabiduría y equilibrio, reconocer nuestras fallas y buscar siempre la renovación. El legado que dejamos se construye tanto con nuestras conquistas como con las lecciones que aprendemos en el camino. Que la historia de Salomón inspire a cada uno de nosotros a vivir con propósito, a aprender de nuestros errores y a hacer elecciones que dejen un impacto positivo y duradero. Después de todo, el verdadero valor de nuestra vida radica en cómo transformamos nuestros desafíos en oportunidades y en cómo nuestras acciones resuenan más allá de nuestra propia existencia. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por el legado del rey Salomón. Esperamos que esta historia haya proporcionado nuevas perspectivas y reflexiones sobre las elecciones y los legados que todos nosotros construimos. Si encontraste el video inspirador, no olvides suscribirte al canal, dar un like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Continúa con nosotros mientras exploramos más historias y lecciones que han moldeado nuestras vidas y nuestro mundo. Hasta el próximo video.